Muy bien, buenos días. El tema que voy a tratar esta mañana es aplicación del Target Value Design a proyectos de edificación. Esto es parte de un artículo que hemos presentado conjuntamente con el arquitecto Jorge Orihuela y el bachiller Santiago Pacheco a una conferencia que se va a desarrollar en el mes de junio en la ciudad de Cracovia, Polonia. Voy a correr en algunas diapositivas y en otras, que son las principales, me voy a detener un poquito para poder cumplir con el tiempo. Esta es la página del Lean Construction Institute y podemos ver la visión. Cuando vemos la visión, los objetivos de cualquier entidad, de cualquier grupo que propone la filosofía Lean, siempre vamos a encontrar el concepto de valor. El valor inclusive abarca la disminución de pérdidas. Entonces es muy importante conocer el concepto de valor. El problema es que a veces la gente confunde el concepto de valor con el concepto de costo. Claro, a veces decimos cuánto vale este producto y lo usamos como sinónimo de decir cuánto cuesta este producto. Para ello vamos a la fórmula de valor que propone el Instituto de Gestión del Valor del Reino Unido. Nos dice el valor es igual a la función entre el costo. ¿Qué cosa es la función? La función es lo que una empresa o una persona percibe como beneficio. Entonces, si ponemos de repente beneficio entre el costo, es mucho más familiar para nuestro lenguaje. Podemos generar valor si, por ejemplo, mejoramos la función. ¿De acuerdo? Podemos también generar valor si bajamos el costo, o mucho mejor aún si hacemos las dos cosas a la vez. Esto tiene para más tema, pero vayamos avanzando. El otro problema es que a veces la gente piensa que el valor se gana exclusivamente en la cancha, en la obra. Este gráfico nos dice que esto no es tan cierto. Si ponemos en el eje horizontal el tiempo del proyecto, vamos a ver que la capacidad del diseño para influenciar en la función y en el costo, es decir, en el numerador y en el denominador para generar valor, es altísima al comienzo del proyecto, en etapas tempranas, lo que ya han dicho anteriormente. Inversamente, el costo de cambiar el diseño es en esta forma. Es muy fácil cambiar el diseño en etapas tempranas del proyecto. Cambiar, por ejemplo, un partido arquitectónico es muy sencillo, es muy barato. Cambiarlo cuando el proyecto ya está desarrollado, inclusive aprobado y con licencia de construcción, obviamente es mucho más caro, no solamente en costo, sino en tiempo que habría que comenzar a rediseñar. También podemos hacer cambios de diseño en la etapa de construcción. Pequeños cambios, pero eso implica ya tumbar muros, levantar pisos y es mucho más caro. Está claro entonces que estas curvas son inversas. El proceso de diseño tradicional es más o menos de una forma secuencial. Se usa la ingeniería secuencial. Es decir, vamos definiendo de a pocos conforme vayamos avanzando en las etapas del diseño y de la construcción. Lo que propone el Lean es este proceso, que es el proceso de diseño Lean, en el cual debemos definir la mayor cantidad de cosas lo antes posible, justamente para poder aprovechar esta alta capacidad de generar valor. Es decir, mejorar función como denominador, como numerador, o bajar costo como denominador. Para esto, el Lean propone un enfoque, es más que una herramienta, un enfoque que es el TVD, Target Value Design, que es el diseño enfocado al costo. Vamos a ver rápidamente qué cosa es. Una definición: el Target Value Design consiste en hacer el diseño correcto con el menor tiempo real
y entregarlo con el máximo valor posible al cliente. Para hacer esto es imprescindible conocer cómo son los procesos. Al igual que en la cancha, en la construcción, uno tiene que conocer los procesos, igualmente en la etapa de construcción uno tiene que conocer cómo son los procesos. Hacer un mapeo, y esto tiene que ver con una herramienta que es el BSM, que es el Value Stream Mapping. En las diapositivas que les han entregado tienen más información y más diapositivas respecto a estas herramientas complementarias, que es el BSM y el TC. Las he quitado por cuestiones de tiempo. Y encontrar las oportunidades en ese mapa, en ese mapeo de las actividades, del procedimiento, es encontrar las oportunidades donde se puede mejorar la función y o el costo. Y esta mejora del costo y este costo objetivo que se debe fijar al inicio del proyecto y no cuando el proyecto está terminado, es lo que se denomina target costing. ¿En qué parte del proyecto aplicamos el TBD? La presentación que vamos a hacer la toma en la parte inicial. Esta es la visión general del Lean, es el Lean Project Delivery System, que es el sistema de entrega de proyectos sin pérdidas, donde nos expone desde la definición del proyecto hasta el uso, con una retroalimentación y con unos módulos que son unas triadas que van avanzando según se va desarrollando el proyecto. La aplicación que vamos a presentar está aquí, en la definición del proyecto y en el diseño Lean. En esta definición también es un tema tocado en otro artículo, pero vamos a hacer una sola diapositiva de resumen. Para que yo pueda tener un diseño Lean, algo muy importante es haber hecho una buena definición del proyecto. Y en un artículo hemos presentado una analogía como un embudo, en el cual en la parte superior tenemos las necesidades y valores. ¿De quiénes? De los inversionistas y de los usuarios finales, el que va a usar el producto. Luego tenemos un segundo nivel donde están las restricciones de diseño. Tenemos también la retroalimentación de las evaluaciones post-ocupación. Tenemos diferentes proyectos a lo largo del tiempo de la empresa y tenemos información que tendríamos que recuperar. Después se recomienda de 1 año de ocupación del proyecto. Esto es las evaluaciones post-ocupación, que también entran como un input de diseño. En estas revisiones tenemos las normas y reglamentos y las condiciones de sitio. El equipo de diseño debe coordinar, recibir e interactuar con todos estos involucrados, y lo que debe hacer es, dentro del equipo, dentro del grupo de proyectistas, tomar esta información y generar alternativas de conceptos de diseño. En proyectos de edificación y para nuestro argot, estos conceptos de diseño los conocemos como partidos arquitectónicos. Luego lo vamos a explicar. De estas alternativas, que no es una, sino son varias, porque lo que se quiere es tener múltiples alternativas para escoger la que más genere valor al proyecto, son las que pasan a lo que es el InDesign. Lo que estamos proponiendo está aquí. Es cómo, después de recibir la información para la definición, cómo el equipo de diseño tiene que trabajar para generar valor. La secuencia de diseño y construcción generalmente es la que predomina en el mercado, es la de diseño, licitación, construcción, ¿no? Y esto es un tema que fracciona la integración. Inclusive en algunos proyectos que de cierta importancia o que son emblemáticos, se procede a fraccionar la parte de diseño. Se hace, por ejemplo, concursos arquitectónicos. El mejor proyecto, el mejor diseño, recién pasa a especialidades. Luego se hace un concurso interno, una licitación, y luego se hace la ejecución de la obra. Para poder proponer un trabajo de equipo integrado, vamos a analizar, o hemos analizado, cada una de las secuencias, que es lo que dice el Value Stream Mapping, cada una de las secuencias de cada especialidad.
Esto, por ejemplo, es la secuencia de la arquitectura. No pretendo que lean el detalle, pero hay una secuencia del proceso arquitectónico. Este es el proceso detallado, este es el proceso simplificado. Igualmente tenemos una secuencia de la especialidad de estructuras. Este es el proceso detallado, este es el proceso simplificado. Igualmente para sanitarias, igualmente para las electromecánicas y igualmente para lo que es el costo o el costeo. Estas son las actividades para hacer un costeo y estas son las simplificadas, ¿no? Las que conocemos: metrados, análisis de costo unitario y presupuesto. Juntamos todas esas secuencias detalladas y nos da esta secuencia que es cómo trabaja la arquitectura, las sanitarias, las electromecánicas, cómo se hace el costeo, y se tratan de vincular a través de conectores horizontales en qué momento debe pasar la información del arquitecto al estructural, del estructural al sanitario, del sanitario al eléctrico, para que se pueda obtener valor. Porque cuando se hace un avance aislado, se pierden oportunidades de generar valor. Esta es la secuencia detallada, al cual estamos llamando protocolo para el avance del diseño con el TBD, y esta es la secuencia ya simplificada. Aquí podemos ver que una vez que tengamos la definición del proyecto, hay una interacción constante con todo el equipo de diseño. Aparte de esto, tenemos en cada una de estas secuencias la participación de personas que tengan la experiencia de obra. Aquí todavía no está la obra. Entonces alguien antes preguntó, ¿pero qué pasa si todavía no tenemos el constructor? No, lo que tenemos que tener son personas que tengan la experiencia en obra. Igual que tenemos un estructural, al igual que tenemos un sanitario, tenemos una o dos personas que tengan experiencia de obra y que puedan inyectar el concepto de constructabilidad al diseño. Aquí está, por ejemplo, alguien preguntó, los proveedores principales. ¿De acuerdo? Igualmente, en todo momento, esto está chequeando que se cumpla con la definición del proyecto, donde están los principales involucrados. El target costing nos dice que debemos evaluar el costeo, tenerlo como un input del diseño y debemos monitorearlo constantemente. Aquí hay un problema, porque nuestro sistema de presupuestación está diseñado por materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, por ejemplo, concreto armado, concreto simple, movimiento de tierras, y no es lo más conveniente para poder tener costeos tempranos de acuerdo a la secuencia de diseño. Tenemos inicialmente un costeo por ratio, por ejemplo, después de hacer la definición del diseño, con los parámetros edificatorios, tenemos ya un programa de áreas como tope. O sea, los parámetros nos dicen, tú puedes construir máximo en este terreno con determinada altura y área libre en 10.000 metros cuadrados. Entonces, la pregunta natural es, oye, más o menos, ¿y cuánto me va a costar esto? Entonces, cada empresa maneja más o menos unos ratios globales dependiendo del tipo de estructuras y le pone un precio por metro cuadrado. Tenemos ese dato. Y luego tenemos el dato final, cuando ya el proyecto está terminado y compatibilizado, y esto pasa al proceso de metrados, análisis de costos unitarios y recién el costeo. Entonces, en esta etapa, si ese costeo no casa con el costo objetivo, no queda otra que hacer rediseños, y esto es pérdidas. ¿Cuál es entonces la propuesta? Tenemos este primer ratio inicial, que es un precio por metro cuadrado techado, para tener una idea a nivel de definición de proyecto, y tenemos diferentes secuencias, y lo que hacemos es agrupar las partidas de obra en su mínimo detalle, pero no en la secuencia constructiva, sino en la secuencia
de diseño y por funcionalidad. Voy a pasar esto de aquí. Tenemos, por ejemplo, para lo que es el partido arquitectónico, en este momento ya, por ejemplo, definimos si tiene un edificio, no sé, 15 pisos y 3 sótanos. Ya podemos diferenciar un ratio para la superestructura, un ratio para la infraestructura y un ratio para las partidas de soporte. En el caso de una cabina arquitectónica, podemos tener mucho más detalle de esa información y podemos manejar para ciertos casos, por ejemplo, 17 partidas por ratio y 0 todavía por análisis de costo unitario. En esta secuencia tenemos una propuesta de costeos de acuerdo a la secuencia de diseño. Para el anteproyecto tenemos 30 y tantas partidas por ratio y 60 y tantas por análisis de costos unitarios. Y al final, cuando el proyecto está terminado, ya es el nivel de presupuesto que manejamos, con la información completa para hacer los metrados y luego el presupuesto. Esto nos permite tener en la secuencia de diseño esto que estaría faltando. Es decir, en cada etapa de diseño tenemos, además de la interacción de los especialistas, tenemos un control del costeo en cada una de estas etapas. Esta es básicamente la propuesta central, que es el protocolo de avance de un diseño con aplicación del TBD, y vamos a hacer algunas explicaciones y algunos ejemplos para poder clarificar cada uno de estos pasos. Por ejemplo, cuando tenemos la definición del proyecto, es importante lo que es la factibilidad eléctrica. Acá muestro un edificio que ven al fondo, en el cual, digamos, por problemas de tramitación, por problemas de dejar las cosas un poco hacia adelante y no hacerlo en etapas tempranas, lo único que quedó después de mucha tramitación es que la subestación, que no estaba claro si iba o no la subestación, tuvo que ponerse a un costado. Porque si se ponía la subestación dentro de las cocheras, quitaban 2 estacionamientos y esto ya no pasaba el mínimo de cocheras requeridas. Esta información a veces es difícil de conseguir porque no se tiene la tramitación y te piden un poco de información en cuanto a los planos. Pero el DIN lo que propone es hacer un cambio radical en la forma en que se hace la arquitectura, las estructuras y para el diseño y la construcción. Pero también creo que hay que ser conscientes de que hay que cambiar algunas cuestiones de trámites y de reglamentaciones. Esto requiere ese cambio radical. Ahí está la subestación, que hubo que construirla fuera del edificio. En lo que es instalaciones sanitarias, es importante también contar con lo que es la factibilidad. Pongo este proyecto que es en Chorrillos, el cual estaba comprado el terreno, y se había avanzado con el diseño y no salía la factibilidad. Después dijeron que había problemas porque el colector sur estaba totalmente saturado. Y esto implicaba una obra pública que pasaba por el SNIP. Es decir, por no tener una información temprana de esta factibilidad, el proyecto estuvo a punto de quebrar. Tuvo que esperarse varios meses para poder tener esta factibilidad. Igualmente, a estos niveles se puede definir los tipos de bombeo, por ejemplo. En cuanto a estructuras, es importante definir con anticipación el tipo de estructuración. Por ejemplo, hay estructuras que pueden usarse tanto en pórticos o en ductilidad limitada. De arranque, si tenemos ya una definición, el primer nivel de costeo va a cambiar radicalmente. Una cosa es 1 metro cuadrado de construcción de aporticado y otra cosa es 1 metro cuadrado de construcción bajo ductilidad limitada. Si no tenemos esto claro, el primer ratio que tengamos ya estaría equivocado. Igualmente podemos decidir si es, digamos, una cimentación por platea o una cimentación convencional por zapatas armadas y conectadas. Si tenemos, por ejemplo, un aporticado, algo importante es definir algunos tipos de materiales. Por ejemplo, el tipo de tabiquería. Acá manejamos el quincón 18 huecos, el econoblock, el sílico calcáreo, el kimblock y, digamos, todavía no ingresa con fuerza al mercado, pero existe lo que estamos llamando ahora como tecnopor armado. ¿Por qué es importante esto? No solamente por el costo,
sino porque esta información es la que va a tomar el estructural como su evaluación de cargas. Este es un edificio relativamente pequeño, tiene 3.500 metros cuadrados de tabiquería, y fíjense, la simulación muy rápida con el peso por metro cuadrado nos dice que en la primera alternativa le estaríamos dando al edificio 185 toneladas de peso por tabiquería. Y en la última opción estaríamos dándole 600 toneladas, como unas 4 veces más. Si eso lo definimos cuando el proyecto ya está avanzado, que generalmente se define cuando uno ya está en la obra, hemos perdido la oportunidad de generar valor y decirle al estructural, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar con este ladrillo liviano, con el cual el peso es mucho menor y por lo tanto la fuerza sísmica es menor. Y por lo tanto las secciones de los elementos verticales y el acero debería ser menor. Si esto no lo definimos con anticipación, estamos perdiendo la oportunidad. Actualmente ya está en el mercado, por ejemplo, lo que es disipación sísmica. Y en la definición del proyecto deberíamos, por ejemplo, saber si vamos o no a usar amortiguadores, disipadores o deslizadores, o una combinación de estas. Esto ya no solamente es una cuestión tecnológica, como se veía hace mucho tiempo. Hay muchos edificios ya en Lima construidos con amortiguadores, otras con disipadores, y creo que van a comenzar un edificio de viviendas también con amortiguadores. No solamente es el costo, sino que hay varias implicaciones. Por ejemplo, el hecho que le da un plus, un valor agregado al producto. Porque se dice, oye, es que yo tengo un departamento donde supuestamente el sismo lo voy a o no lo voy a sentir o lo voy a sentir mucho menos que lo que se siente en otros edificios. El incorporar un aislador implica que en el momento en que el edificio se mueva menos, va a tener menos secciones de concreto, menos encofrado y menos acero. Y otra cosa más, la postventa después de un terremoto, me imagino que si la cosa funciona, debe ser mucho menor. Esta definición, si no se hace en etapas tempranas, conforme avancemos, esto ya no se puede hacer. En lo que es partido arquitectónico, vamos a ver y aclarar un poquito el concepto de partido. Yo, por ejemplo, tengo un terreno y el arquitecto puede decir, por decir cualquier cosa, hago una gran torre rodeada de jardines. Hago 3 bloques de menos alturas con un jardín intermedio, el cual me puede servir de sótanos, y sótanos que son muy fáciles de hacer en el momento de la construcción porque no tienen superestructura en la parte superior. O de repente puedo agotar, digamos, el coeficiente de edificación y puedo hacer esto con sótanos debajo de la estructura. En este caso, por ejemplo, se eligió este partido arquitectónico y básicamente la definición fue por el asolamiento. Aquí se puede ver que esta ubicación de los bloques generan sombra, ¿no? En los meses de verano, sombra que no interfiere solamente sino con el primer piso de los departamentos. Este tipo de simulaciones, que son muy fáciles de hacer, se deben hacer a niveles de partido arquitectónico. Cuando ya estamos más avanzados, sencillamente ese partido ya no lo podemos cambiar. El partido arquitectónico, que a veces no se entiende muy bien la denominación o la nomenclatura, es como cuando, no sé, la hija se va a casar y tiene varios pretendientes y la mamá dice, mi hija eligió un buen partido, ¿no es cierto? Entonces, igualmente tenemos una serie de alternativas y uno dice, el equipo decidió un buen partido, el mejor de ellos. ¿De acuerdo? Lo siguiente es la cabida arquitectónica. Tenemos el partido arquitectónico, la forma en general, la distribución en que se va a hacer la edificación, y la cabida ya es el detalle de cómo entra, cómo cabe dentro de este partido la distribución. Vamos a subirlo para poder poner los ejemplos. Este es un edificio que estamos construyendo, este es en el Zanjón y cerca de la avenida Ricardo Palma. Es un edificio de 17 pisos y 6 sótanos, pero sobre un terreno pequeñito. Son 535 metros cuadrados. Entonces, esta
flecha que se ve en amarillo dice el número de ascensores, de inyección y extracción de aire. Es importante tenerla con mucha anticipación y con bastante precisión. Fíjense, esto es la cantidad de ductos que tiene este edificio en este terreno pequeñito. Estamos hablando de ductos de presurización, extractores de aire, ductos para bajada de montantes de agua, para montantes de eléctricas. El área que ocupan estos ductos es muy importante en relación al terreno. Si esto se obtiene con posterioridad, lo que va a pasar es que va a haber un rediseño. ¿Sabes qué? Ya no tengo a dónde meter el ducto, no me alcanza los volúmenes que me pide el electromecánico, lo que me pide el sanitario. Sencillamente voy a tener que cambiar mi diseño y hacer un reproceso. Tipos y espesores de techo. A nivel de cavidad arquitectónica se puede hacer esas elecciones. Por ejemplo, en este caso se ha agarrado una crujía típica del proyecto y se ha hecho la alternativa de aligerado de 2 sentidos, con 40 centímetros, con espaciamiento de 40 centímetros, espesores de 25, losas macizas con espesor de 17 y prelosas con espesores de 27. El estructural acá nos provee la información elemental de cuál es el refuerzo que se tiene que poner en cada caso, lo costeamos y tenemos una alternativa decidida en función al costo, porque todas funcionan. Si tenemos, por ejemplo, el caso de la prelosa, ya hay varias empresas que están ofreciendo la prelosa, se aplicaba mucho a oficinas o a centros comerciales, pero creo que se debe implementar, digamos, también en edificios de viviendas, ¿no? Si tenemos una prelosa, ya estamos, por ejemplo, amarrados a una grúa. Y sabemos que vamos a usar grúa, podemos hacer algunos ajustes en la estructura para aprovechar y apoyar la grúa en la propia edificación. Y esto lo estamos haciendo en etapas de cabida arquitectónica, no cuando hemos terminado el proyecto. Si vamos a usar, por ejemplo, aligerados, ¿no?, deberíamos definir el tipo de ladrillo. Tenemos, por ejemplo, en este caso, ladrillos de Tecnopor. Fíjense que hay un obrero que está cargando una cantidad equivalente a 32 ladrillos. 32 ladrillos de techo convencionales pesan más de 200 kilos y más o menos ocupan esta área. Este obrero está tranquilamente cargando 32 ladrillos. Si ven la fotografía, parte está con ladrillo de techo convencional y la otra parte está con ladrillos de Tecnopor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el diseño se ha hecho con ladrillos convencionales y que en la obra se ha cambiado recién a ladrillos de Tecnopor. Aquí se está ganando valor en el momento de la construcción, pero si esto se definía con mucho más anticipación, también se hubiera ganado valor en el momento del diseño estructural, del cálculo estructural, porque obviamente el peso que le provee esta cantidad de ladrillos de techo, de arcilla, comparados a la de Tecnopor, es muy diferente y obviamente el acero, las dimensiones de los elementos y los encofrados deberían haber minimizado. Pero como no se ha hecho a tiempo, se ha perdido la oportunidad de ganar ese valor. Luego hacemos lo que es el dimensionamiento. Esto es otro proyecto. El estructural da las pautas para mejorar y para encajar la arquitectura con la dimensión requerida de parte de la estructura, y a este nivel de cabida ya se puede hacer una simulación sísmica. Este es un proyecto, estamos en etapa de cabida, y esta es la planta, fíjense, esta es la planta típica de las tres torres. Tenemos al medio una junta constructiva, y fíjense, tenemos un ascensor de este lado y el otro ascensor del lado derecho con la caja de escalera. Una consulta temprana y un trabajo de equipo con el estructural nos dice, mira, el bloque de la izquierda está un poco cargado en la rigidez por esta parte del ascensor, pero el bloque de la derecha sí creo que tiene problemas. Entonces es necesario hacer una simulación. Simulamos esta parte que es la más complicada
A este nivel ya existen programas muy fáciles en los que se puede, a nivel de cabida, hacer esta simulación. Esto es una simulación del modo 3 torsional. Está amplificada la vista, pero lo que se puede ver ahí es el resultado. Tenemos el ratio de acero y de concreto para placas, losas y cimentación. Tenemos la cantidad de kilos a un lado y luego el ratio, ¿no? Tenemos abajo los parámetros sísmicos y vemos que la estructura es irregular. ¿Por qué? Porque tiene el ascensor y la caja de escaleras a un costado. Y esto, cuando viene un sismo, va a generar mucha torsión, por lo tanto es irregular, y eso requiere, más o menos, de acuerdo a los cálculos, 26 kilos por metro cuadrado. 26 kilos de acero por metro cuadrado. En coordinación con el arquitecto, se le dice, mira, vamos a componer este bloque derecho. ¿Qué se hace? Se traslada el ascensor para la parte de arriba, se alinea el otro ascensor, se hacen algunos cambios pequeños en la arquitectura, se hace que queda como está aquí, se hace unos refuerzos de solamente un ensanche en las placas del costado y luego lo simulamos nuevamente. La simulación está amplificada, nos da este resultado. En primer lugar, el edificio ya se convierte en regular. El R, que era 4.5, ha subido a 6. Por lo tanto, los ratios que tenemos es, en vez de 0.39, tenemos 0.40 metros cúbicos de concreto por metro cuadrado. Ha subido un poquito por el efecto que se ha engrosado las placas en el lado derecho. Pero fíjense el acero, tenemos 23 kilos por metro cuadrado, porque al ser mucho más regular requiere menos refuerzo. ¿Qué hemos hecho? Por hacer una interacción temprana entre la arquitectura y las estructuras y hacer estas modificaciones, hemos cambiado esto, un poquito más de concreto, y hemos bajado el acero. Y el edificio de la izquierda, que no está evaluado, es totalmente regular. O sea, también hay beneficios en el bloque de la izquierda. Esta es el área techada. Tenemos 3 kilos de acero por metro cuadrado por el área techada, por 3.5 soles por kilo, incluyendo alambre y desperdicios, y tenemos un total de 177.000 soles de ahorro. Por hacer ese par de movidas en etapas tempranas del proyecto y en conjunto con el arquitecto y el estructural, tenemos este ahorro que fácilmente nos paga entre 2 a 3 proyectos estructurales completos. Esto no lo puede hacer el arquitecto solo, tampoco lo puede hacer el estructural solo. Tiene que hacer en forma conjunta y en etapas tempranas del proyecto, como es la cabida arquitectónica. Luego tenemos lo que es ya el anteproyecto. Vamos a subirlo para poder trabajar. Y el conocimiento, por ejemplo, de cajas, tableros, bajadas, es importante, porque después estamos interrumpiendo a veces elementos estructurales o estamos adelgazando o perjudicando dimensiones. Lo que es dotación de volúmenes de almacenamiento. Este es un plano donde se ve el último nivel, donde están las estructuras enterradas. Tenemos la cisterna, el cuarto de monóxido, los ductos de extracción de monóxido, y claro, en un plano se ve todo muy ordenadito. Cuando estamos en la obra, realmente vienen los problemas, porque abajo es una confusión de ductos, cimentaciones, cisternas, cuarto de bombas, cuarto de máquinas, cuarto de extracción de bombeo, y esto es así, complicado. Y aquí probablemente es donde salen la mayor cantidad de RFIs de obra, consultas ante incompatibilidades. Para esto lo mejor es trabajar con el BIM, trabajar en este caso, por ejemplo, uno dice, pero ¿cómo vas a hacer una modelación si estás en anteproyecto? Sí, no de todo el edificio, pero sí, yo creo que es obligado a nivel de anteproyecto hacer una modelación, por lo menos de la parte de cimentación y estructuras enterradas. Porque cuando son edificios de altura,
esta interacción y estas colisiones que puedan haber son tremendas, y después las consultas durante la obra implican que el flujo de la obra se detenga y no se avance como se deba. Tenemos luego lo que es el desarrollo del proyecto y los planos definitivos. Y este es más o menos el esquema global. Podemos entonces decir que este es el diseño tradicional y esta es la propuesta del diseño con inclusión de conceptos de TVD. Se puede ver en la parte superior el proceso de diseño totalmente fraccionado que impide la generación de valor, y luego un protocolo de diseño el cual contiene una alta comunicación horizontal entre el equipo de diseño, chequeando siempre con la definición del proyecto y con la incorporación de gente que tenga experiencia en obra, constructores, proveedores principales, y con un sistema de costeo que nos permite ir chequeando el costo objetivo en cada uno de los momentos de avance del proyecto. Para lograr esto se requiere la concurrencia, se requiere el equipo integrado. No es fácil lograr porque cada equipo trabaja en su oficina, cada uno tiene su agenda propia, sus actividades, y esto es lo que se denomina el Big Room, que digamos es una especie de simulación de un gran cuarto donde todos trabajarían juntos. Esta es una presentación de un proyecto a los inversionistas donde se ve que estamos todos los especialistas colaborando y contribuyendo. Esto tiene que desarrollarse en el marco global de los IPDs, que es la entrega de proyectos integrados, y algo fundamental para esto es los contratos, que es lo que están tratando en este Congreso. Si no hay un contrato que elimina riesgos, que comparta riesgos, un contrato en el cual todos ganen, el asunto no progresa. Quiero terminar con esta diapositiva, en el cual, digamos, tenemos el costo del diseño versus el costo de construcción. En algún paper del Sutter Hill vi que había un cuadro donde ponían el costo que era 0.1 para el diseño y 1 para la construcción, ¿no? Era una relación de 1 a 10, pero esto es para hospitales. No sé cómo será para hospitales, pero lo que sí sabemos muy claramente cómo es para edificaciones. En promedio, en unos edificios de los que he presentado, podemos hablar que el costo del diseño puede estar en el orden de más o menos $15 por metro cuadrado, que incluyen arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, mecánicas, instalaciones de gas, seguridad y estudio de suelos. Un promedio, digamos, de un costo directo, por poner un número redondo, podemos hablar de unos $500 por metro cuadrado de construcción. Esta relación es de 1 a 35. Si en hospitales hay reportes que dicen de 1 a 10 en diseño o construcción, vemos que en edificación lo podemos comprobar clarísimamente en nuestro mercado, es de 1 a 35. Sin embargo, si uno dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un diseño con la participación de todo esto que estamos hablando y para ponerle, agregar valor en etapas tempranas, ponerle constructibilidad y todo esto, pero te voy a cobrar $5 más por metro cuadrado. Eso implica el 30% más del costo del diseño y nadie nos lo va a pagar. Si no cambiamos el chip, nadie nos lo va a pagar. Esos $5 por metro cuadrado, que implica el 30% del diseño, lo trasladamos al de construcción y nadie nos va a decir nada si es $500 por metro cuadrado o $505 por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Pero la visión fragmentada hace que el diseño sea un mundo con unos costos, con unos ratios, y la construcción sea otro mundo. Entonces dice, no, 3, 2, $1 más por metro cuadrado sale de nuestro esquema de ratios. Por eso quizás que, por lo menos en nuestro país, el desarrollo del BIM no se ha dado en la etapa de diseño como debería darse, sino se ha dado en la etapa de construcción. ¿Por qué? Porque el beneficio
de todo esto está aguas abajo. Lo que yo pueda mejorar, como acabamos de ver en el diseño, replica tremendamente en lo que es la construcción. El problema es que tenemos que ser capaces de poder demostrar numéricamente que esa forma de trabajo integrada durante el diseño genera realmente ahorros y beneficios en la etapa de la construcción. Conclusiones: se presenta un protocolo de diseño, el cual promueve el uso del TBD, y se presenta una estructura de costos que nos permite evitar el tener que tener una sorpresa al final del proyecto con un costo que no coincide con el costo objetivo. Los agradecimientos correspondientes y muchas gracias.